Hola, bienvenido a este su mega curso de Python. Les saluda José Cordero. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema Introducción a las bases de datos. La idea acá es que ustedes salgan de esta clase con las nociones básicas, conceptos básicos o relacionados con bases de datos. Normalmente van a conseguir ustedes las bases de datos cuando las representan, ¿sí?, en imágenes, bajo esta forma que es como un barrilito, un pequeño barril. Eso significa una base de datos. Ahora, ¿qué será una base de datos? Dice que una base de datos es una colección organizada de datos que se pueden acceder, gestionar y actualizar fácilmente. Hay herramientas que nos permiten gestionar una base de datos fácilmente. ¿Cuál será el propósito de una base de datos? Bueno, facilitar el almacenamiento, la recuperación. En sí, todo está englobado bajo el concepto de gestión eficiente de los datos. Se utilizan en aplicaciones donde es necesario manejar grandes volúmenes de información como sistemas de gestión empresarial. No hay empresa que no maneje bases de datos. Anteriormente, hace muchos años atrás, las bases de datos se llevaban en simples carpetas. Eso ya quedó obsoleto. Hoy día estamos trabajando con bases de datos digitales. Bueno, se usan en las empresas, en los sitios web, en las aplicaciones móviles, en infinidad de casos. O sea que el propósito de la base de datos es gestionar eficientemente los datos, almacenarlos para facilitar la gestión eficiente, almacenarlos para facilitar una gestión eficiente. ¿Y qué tipos de bases de datos son las más usadas? Mire, no solamente estas dos que les estoy mostrando, hay más. Hay un tipo de dato muy común llamado SQL, y hay otro tipo de bases de datos también muy usadas que son las no SQL, y hay más, pero yo pudiera mencionarles otro que son las bases de datos orientadas a objetos. Ya que hemos estado viendo el tema de objetos, hay bases de datos orientadas estrictamente a objetos. Bueno, y dentro de las bases de datos SQL mencionemos algunas, por ejemplo, algunos grandes grupos, ¿no? Las relacionales es uno y las analíticas o las famosas OLAP es otro grupo. Nosotros en este curso vamos a trabajar con bases de datos relacionales. Y dentro de las bases de datos que no son SQL, entonces hay bases de datos especiales para documentos, ¿sí? Hay otras bases de datos que utilizan un medio de almacenamiento llamado grafos. Hay otras llamadas que almacenan documentos bajo este esquema clave-valor. Recuerda cuando vimos diccionario que había una clave y un valor. Bueno, es más o menos el mismo patrón. Hay otras bases de datos que trabajan con columnas y así. Esto fue lo que vimos. Gráficamente, bases de datos SQL, tenemos las relacionales que se acostumbran a dibujar y se le da de hecho el nombre de tablas. A cada uno de los elementos que conforman una base de datos se le conoce como tabla por esto, porque tiene una estructura similar a esta, una estructura organizativa similar a esa, a una tabla. Las bases de datos analíticas, esto es un tipo de base de datos que se utilizan para dos propósitos. Por un lado, permitir digamos, una gestión transaccional, que es lo mismo que se hace aquí. ¿Qué quiero decir con transaccional? Que puedes registrar, eliminar, modificar, consultar. Eso lo podemos hacer aquí y aquí también, pero la diferencia de estas con respecto a las relacionales es que a la vez que un sistema está funcionando y está realizando transacciones, operaciones, puede haber otro sistema que está trabajando sobre esos datos para hacer un análisis en particular. Se usa mucho, por ejemplo, en las redes sociales, porque en la medida en que las personas están escribiendo, interactuando, borran y eliminan lo mismo, borran, incluyen, modifican, copian, etc. A la vez, en simultáneo, mientras el sistema está haciendo todo eso en línea, puede haber un sistema haciendo un análisis, por ejemplo, de patrones de conducta. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando van a YouTube y escriben algún tópico, por ejemplo, recetas de cocina de pollo, y después le empieza a salir a uno cualquier cantidad de recetas de cocina de pollo. Bueno, eso es porque hay un sistema que
en la medida que estaba funcionando YouTube, ellos estaban analizando y le hicieron un perfil tuyo como usuario y saben qué tipo de gustos tiene la persona y eso es lo que le van a estar mostrando. Y eso no solamente ocurre en YouTube, en Facebook, en el mismo navegador. Bueno, estas son las típicas, o sea, digamos dos de las más usadas de tipo SQL, que ya vamos a ver qué significa esto. Y dentro de los no SQL entonces tenemos el tipo columna, que tiene una estructura parecida a la relacional. Las que trabajan con documentos, estos documentos por lo general son con esta estructura, pares de clave valor. Bueno, aquí podemos almacenar no solamente este tipo de cosas, también se usan para guardar, digamos, contenido, videos, ¿sí? Grandes volúmenes de video. Y hay una que se llama grafo, que permite establecer relaciones de una forma muy particular, no como la relación típica que vamos a ver aquí, que la vamos a ver en las láminas más adelante, sino un tipo muy particular que se usa también mucho en las redes sociales, ¿sí? Entonces yo publico un post y un amigo mío lo vio y lo compartió. Y entonces los amigos de ese vieron el mismo post que fue el que yo compartí y aquí se empieza a formar toda una tela de araña. Bueno, para ese tipo de cosas, donde yo necesito guardar ese tipo de transacciones que ocurrieron, este tipo sería ideal. Seguimos. Obviamente yo estoy haciendo una introducción, menciono, pero no puedo detenerme en cada uno. De hecho, hay unos de esos que yo los conozco y he leído teoría, pero a nivel práctico nunca he trabajado. Ahora, ¿qué es un gestor de bases de datos? También conocido como sistema de gestión de base de datos. Database Management System. Es un software, cada vez que les hablen de un sistema gestor de base de datos, les están hablando de un software que permite a los usuarios y a las aplicaciones interactuar con una base de datos para hacer todas las operaciones que se hacen con una base de datos de manera eficiente y segura. Registra, borra, modifica, consulta, etc. Eso es lo que es un gestor de bases de datos. Y ejemplos de gestores de base de datos para base de datos tipo SQL, bueno, los que ya lo estuvimos hablando por ahí, el MySQL, el MariaDB, el PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Y por el otro lado, donde están las bases de datos no SQL, está muy famoso, MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j, 4j le dicen. Bueno, seguimos. Ahora, nosotros vamos a trabajar con base de datos, el modelo de base de datos relacional. Dentro de ese tipo o dentro de ese modelo de bases de datos hay unos conceptos básicos que yo quiero que ustedes conozcan. ¿Qué es una tabla? ¿Qué es un registro? ¿Y qué es un campo? Entonces, una tabla es un conjunto de datos organizado en forma de filas y columnas. Me devuelvo un momento. Aquí, una tabla es un conjunto de información organizada por filas y columnas. ¿Y qué será un registro? Bueno, cada fila de una tabla representa una entrada única de datos. A cada filita de esa tabla que yo les acabo de mostrar, que parece una matriz, cada fila es lo que se conoce como un registro y representa una única entrada. Si estamos hablando de una tabla que contiene trabajadores, en cada entrada, es decir, en cada registro estarán los datos de un trabajador y en la otra entrada, en la otra fila, estarán los datos de otro trabajador y así sucesivamente. ¿Y qué será un campo? Bueno, resulta que un registro, que es una entrada que representa un único ente en una tabla, esa fila a su vez se divide en columnas, ¿verdad? Y cada una de esas columnas se denomina campo. Vamos a verlo aquí al lado. Aquí, vayamos primero acá. Esto es una tabla. Esto es un registro, el registro de Franklin, el registro de Ernesto y el registro de Juan. Pero resulta que aquí dice registro, pero cada registro se divide en una porción que vienen siendo las columnas y esas porciones son las que se llaman campos. Entonces hablamos del campo nombre, del campo apellido y del campo edad, ¿sí? Se suele representar las tablas así, de esta forma. Se hace un cuadro, se le coloca un nombre, por ejemplo esta sería la tabla usuarios,
esta sería la tabla de libros pedidos y esta sería la tabla de proveedores. Ahora bien, cuando se hace uso de esta simbología, se colocan son estos valores estos nombres que ustedes ven acá de color naranja, nombre, apellido, edad, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Eso es lo que se coloca aquí, miren. Apellido, nombre, dirección, teléfono. Es decir, que para una tabla en particular, cuando se hace este tipo de representación o este tipo de diagrama, lo que se coloca es la estructura de un registro. Con esto me están diciendo que un registro, cualquiera sea, va a tener un identificador, puede ser el DNI, Documento Nacional de Identidad, los apellidos, el nombre de la persona, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y cualquier otra información de utilidad. Igual va a pasar con los libros pedidos, va a tener un identificador del pedido, el título del libro, qué autores tiene el libro y así sucesivamente. Si es una biblioteca, a veces registran el precio al cual se compró el libro, pero esto pareciera que es una librería que vende libros en este caso. Bueno, así son. La tabla con la descripción del registro, donde cada uno de estos, amigos míos, se llama campo y se habla del campo fax, teléfono, el campo dirección, el campo empresa, el campo autores, el campo proveedor, el campo apellido, el campo nombre y etcétera. Entonces ya queda claro que la tabla es el conjunto de toda la información, que cada renglón o cada fila se conoce como un registro y que el registro se divide en pequeñas porciones llamadas campos. Ahora, dentro de la información que se almacena en las tablas, y vuelvo a insistir que solo estoy hablando de tablas relacionales, ya me fui por ahí, por esa vertiente. Dentro de la información que se almacena dentro de una tabla, es decir, dentro de los campos de la tabla, existen varios tipos de datos. ¿Sí? Así como un dato es para almacenar el nombre, que pudiera ser un string, y el salario sería un flotante. Bueno, igual es aquí. Entonces, los datos más comúnmente usados, dicho sea de paso, de muchos de estos hay variantes. Por ejemplo, del entero, hay entero largo, hay doble entero, igual con el flotante y así. Entonces, char, tipo de datos más comunes, estoy diciendo yo. El char es para almacenar caracteres, obviamente, caracteres, como decir un string, según la cantidad que se le especifique. Si ustedes escriben char 20, están diciendo que en ese campo máximo se pueden guardar 20 caracteres. Cuando digo caracteres, pueden ser letras, números, pero todo bajo la modalidad de un carácter o una cadena. Pero tiene una limitante el trabajar con el char, y es que si el dato no ocupa todo el espacio, por ejemplo, ustedes dicen que ahí van a guardar cadenas de una longitud máxima de 20, pero empezaron a guardar cadenas pequeñas de 5, él rellena el resto de blancos. ¿Y qué pasa? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa que rellene? Bueno, que todo esto está en una base de datos, la base de datos está en un medio de almacenamiento, los espacios en blanco ocupan espacio, valga la redundancia, y entonces mi base de datos empieza a crecer y resulta que la mayoría de esos son datos que no sirven para nada, como son los espacios en blanco. Entonces hay que tener mucho cuidado de evitar usarlo, y si se va a usar es porque voy a llenar la totalidad de lo que yo especifique aquí. En su lugar, si yo no estoy seguro de qué es lo que voy a guardar, por ejemplo el nombre, el código pudiera ser así porque todos los códigos tienen un estándar, ¿verdad? Decidimos que el código del producto son 6 caracteres, bueno, yo pongo aquí char de 6 y yo sé que todo producto debe tener 6 caracteres. Dice que máximo 250, pero ya les voy a hablar. Es decir, que si ustedes declaran un campo char, puede soportar un máximo de 250 caracteres en total, pero ya les voy a contar un cuento. ¿Qué pasa cuando los datos que se van a guardar no tienen una longitud fija, como por ejemplo las direcciones, los nombres de las personas, las descripciones de los productos? Pues en ese caso es mejor no inventar con char, sino usar un varchar. Eso quiere decir un char pero variable. ¿Y qué ventaja tiene? Si esto en vez de char hubiese sido varchar y yo guardo el nombre Pedro, ¿sí? Que tiene 5 letras, pues el tamaño de lo que se va a guardar allá en el medio de almacenamiento, llámese disco duro o cualquier otro, lo que va a ocupar son 5. En cambio, si ese mismo Pedro lo hubiese guardado aquí, él guarda Pedro junto con 15 blanco, entonces me va a ocupar 20 caracteres.
Y todo eso va sumando, va sumando, va sumando. Y en algún momento nos quedamos sin espacio en disco. Así que cuando la longitud no se sepa, que es variable, preferiblemente usen varchar. El máximo de caracteres también vuelvo y les digo que ya en un momento les voy a hablar de eso. Más o menos, como un estándar son 65.535 bytes, entendiendo que cada carácter ocupa un byte, saquen la cuenta cuántos son más o menos. En un varchar, lo máximo que ustedes pueden guardar, pero tienen que especificarlo también. A veces se coloca varchar solo, y él se ajusta. Si es para una cadenita de 4, si es para una de 40, si es para una de 200. Me gusta mucho trabajar con este varchar más que con el char. INT para almacenar valores enteros, float para almacenar valores flotantes, es decir, con punto decimal. Y hay un campo llamado blob que viene de Binary Large Object, blob, que es para guardar contenido binario. ¿Qué ustedes dicen que será binario? Mire, esta información que no tiene una estructura definida como la que nosotros vimos anteriormente en las tablas, sino que, por ejemplo, los videos. Vaya uno a saber qué es lo que tienen los videos allá adentro. Documentos en Word, en PDF, vaya usted a saber cómo está internamente estructurado eso. Un documento Word, un documento Excel. No me refiero al contenido del texto del documento Word, sino a la estructura interna. Bueno, para todo ese tipo, incluso para hacer respaldos, es el ideal, el blob. Y hay varios tipos de blob. Hay blob mediano y blob grande. Por ejemplo, para hacer respaldos, si yo hago un backup tenía una cantidad de carpetas y las respaldé en un archivo. Las comprimí, por ejemplo, para hacerlo más que refleje mejor lo que trato de decir. Usted agarró esa cantidad de carpetas que tenían videos, imágenes, todo, una mezcla de muchas cosas y las comprimió. Ese comprimido usted lo puede subir y lo puede guardar en una base de datos blob, porque ellos no encajan ni en char, ni en varchar, ni en entero, ni en flotante. Bueno, este es el que sirve para todo ese tipo de cosas. Mire, el tamaño máximo va a depender del gestor, del sistema manejador de base de datos, que en inglés se dice DBMS. ¿Cuáles son los DBMS más comunes? MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle, etc. Dependiendo de ese sistema manejador de base de datos que ustedes estén usando en algún momento, sea MySQL u otro, ahí es donde les van a decir cuál es el máximo para cada uno de estos datos, tipos de datos, quiero decir, ¿sí? Así que yo no puedo escribir aquí, yo puse aquí un aproximado, ¿sí? Pero puede ser que en Oracle tal vez soporte valores más grandes. Algunos no tienen sino blob. Otros sistemas más robustos tienen blob mediano y blob grande. ¿Ven? Entonces ya va a depender del sistema manejador de base de datos que ustedes estén usando. Pues tendrán que consultar la documentación o consultar en internet y saber cuál es el máximo valor que le acepta una variable, un tipo de dato entero, cuál será el máximo para un flotante. Si estoy manejando números enteros muy grandes que no me caben en un entero, averiguar si hay entero doble o entero largo, así. Ahora hay otro concepto que se usa mucho cuando trabajamos con tablas en un sistema o en un modelo relacional. Vamos a hablar de modelo relacional. Cuando se trabaja con tablas en un modelo relacional aparecen dos expresiones que son nuevas tal vez para algunos de ustedes, otros no, que es la llave primaria o primary key y la llave foránea o foreign key. Un campo, estos dos conceptos se aplican a un campo en particular, ¿sí? Yo digo que un campo de un registro será llave primaria o primary key bajo ciertas condiciones, en otros casos será llave foránea. ¿Y qué es lo que representa eso? Mira, se le coloca primary key a aquellos campos que identifican de manera única a cada registro en una tabla. Es decir, me devuelvo un momento. Por ejemplo, el nombre no puede ser una primary key, porque dice que la primary key identifica un registro de manera única. ¿Y quién me dice a mí que no pueden haber 2 Franklin y hasta 3 y hasta 4 en una misma empresa? Por lo tanto, cuando lo lleven a la base de datos, el nombre no puede ser una clave primaria. Si yo agrego otro campo que es el Documento Nacional de Identidad, el DNI, ese sí sería candidato ideal para una clave primaria, una primary key. ¿Por qué? Porque él identifica a cada registro de manera única. Es decir, no pueden haber 2 personas con la misma o con el mismo DNI. Bien, no puede contener valores nulos. Es decir, cuando nosotros guardamos
valores, datos en una base de datos, el campo que corresponde a la llave primaria, por ejemplo el DNI, no puede ir vacío, que es lo que se llama nulo. Nulo es que no tiene valores. No puede ser. Eso hay que validarlo. ¿Debe ser único? Bueno, sí, ya lo dijimos que tiene que ser obligatoriamente único. Por lo tanto, nunca la descripción, el nombre, ese tipo de cosas pueden ser campos primarios, porque pueden haber varios del mismo nombre. ¿Y qué será la llave foránea? Es un campo en una tabla que referencia hacia la llave primaria de otra tabla para crear una relación entre las dos. Usted dirá, uy, ¿cómo así? Pues le muestro con una gráfica. Una gráfica vale más que 1000 palabras. Dice que es un campo en una tabla y que él lo que hace es referenciar hacia la llave primaria de otra tabla. Eso es. Aquí estamos, mire, 3 tablas. Tabla estudiantes, tabla préstamos de libros y libros. La tabla estudiantes tiene varios campos, el número del identificador, el DNI, vamos a llamarlo DNI, el nombre, el apellido, la dirección, tal vez el teléfono, el correo electrónico, qué sé yo. Por el otro lado, acá, libros que tiene el Código de Bienes Nacionales, ¿sí? En todos los organismos públicos y privados también. A los bienes, a los activos, se les asigna un Código de Bienes Nacionales, de ahí viene la palabra BN, Bien Nacional. Bueno, pero es un código único, no puede haber dentro de una entidad, no pueden haber 2 bienes distintos, es decir, un escritorio y una silla que tengan el mismo código de bien nacional, imposible. Y si lo hay sería un error y cuando vayan a meter esos datos al sistema ahí va a arrojar un problema. Bueno, entonces el libro tiene su código que también es único, tiene un título, tiene la editorial, tiene el autor, tiene la descripción, tiene otra serie de cosas. Y aquí tenemos una tabla llamada préstamos. Y dice, por las flechitas rojas se dan cuenta que tiene una relación esa tabla con la tabla libros y tiene una relación también con la tabla estudiantes. Veamos los campos de la tabla préstamo. Mire, el identificador del préstamo es único. ¿Qué quiere decir? Que ahí ese código, ese préstamo lo hizo un estudiante en una fecha, a una hora, y se llevó un libro en particular. Aunque ese libro tenga existan varios tomos dentro de la biblioteca de la universidad, por decir algo, el código de cada libro es distinto. Es decir, si hay 4 libros de matemática, llamémoslo así, cada libro de matemática de la misma temática tiene un código diferente. Entonces, los códigos de los préstamos son únicos porque un libro en particular solo lo pidió una persona ese día, a esa fecha, a esa hora. No pudieron 2 personas pedir el mismo libro, imposible. Por lo menos con el mismo código de bienes nacionales, no. 2 libros con 2 códigos, sí. Pero estoy hablando de un libro que tiene un código en particular. Bueno, entonces, ¿qué se registra dentro de la tabla préstamo? Se pone un identificador de préstamo que es único y por lo tanto puede ser primary key. Estos campos que son únicos son las famosas PK o primary key o claves primarias o llaves primarias, se le llama también. Y ese libro tiene la fecha en que se hizo el préstamo, pero quedó registrado el identificador, es decir, el DNI de quién fue el estudiante que hizo el préstamo. Eso queda ahí. Pero ojo, no se guarda aquí en el libro, en la tabla préstamos no se guarda el nombre, el apellido, la dirección. No, se guarda solo el DNI del estudiante y por el DNI saben cómo se llama, dónde vive, etc. Igual pasó con el libro. No hace falta decir cuál era el título del libro. No, guarde solo el código de bien nacional y si algún día necesita saber qué libro es el que corresponde a este préstamo, pues se va por el código y por ahí puede tener el título, la editorial, el autor, la descripción del libro, qué sé yo. Bueno, entonces, las claves primarias. Pero me faltaban las claves foráneas. Entonces, dentro de una tabla, estos identificadores que apuntan hacia los primarios de otra tabla, es decir, que hacen o establecen la relación, son los que se llaman las claves foráneas. Entonces, esta tabla dice que el identificador del préstamo es único, es un código que se genera automáticamente, pero tiene un identificador de persona, del estudiante. Esa es la clave foránea. ¿Por qué? Porque me relaciona con una primary key de ese estudiante. Y por esa relación es que yo podré saber el día de mañana quién fue
el que pidió ese libro en esa fecha, a esa hora, etc. Pero por el otro lado, si yo quiero saber cuál fue, ya sé cuál fue la persona que se llevó, que hizo el préstamo, pero quiero saber qué libro fue el que se llevaron. Bueno, quedó también el código de bienes nacionales del libro y por ahí yo me puedo contactar con la clave primaria y obtener el resto de la información. Como este campo se relaciona con la PK, entonces este es un FK. Así de sencillo. Son los campos que permiten establecer las relaciones entre tablas. ¿Ok? Bien. Después vamos a seguir viendo otros conceptos. Bueno, ya sabemos que la clave foránea es la que relaciona con la clave primaria de otra tabla. Bien. Bueno, por su atención, muchas gracias y los espero en la siguiente clase donde vamos a empezar a hacer diseño de bases de datos.